Bienvenidos a la entrevista. Hoy nos acompaña Zaira Barrera, ella es catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Con ella vamos a conversar sobre la nueva Ley Integral de Pensiones de El Salvador. Bienvenido a la entrevista, Zaira. Gracias por la invitación. Desde el área económica, ¿cuáles podrían ser o son los señalamientos que usted hace sobre esta nueva Ley Integral de Pensiones? Bueno, yo creo que es importante primero señalar que en el tema de pensiones confluyen diferentes aristas de la vida económica. Una de ellas es, obviamente, la protección social al que tenemos derecho todas las personas, pero también confluye, en el caso específico de El Salvador, la arista fiscal y también, obviamente, hay otra dimensión más financiera y más actuarial. Por lo tanto, el sistema de pensiones se puede ver como desde diferentes ángulos y en este caso, dentro de las valoraciones más salientes que yo creo que es importante tener frente a esta ley integral de pensiones que fue recientemente aprobada, lo primero es que el adjetivo integral hace pensar en una reforma más radical de lo que en realidad se trató, porque no es integral en el sentido de que no ha cambiado en lo sustancial los elementos definitorios del sistema. En primer lugar, sigue siendo un sistema de cotización individual. Cada quien, dependiendo su ahorro, así podrá eventualmente tener derecho a una pensión si cumple los requisitos. Y también se mantiene el aspecto de que nuestros ahorros son administrados por empresas privadas, en este caso las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, esos dos pilares no han sido cambiados, por lo tanto, el carácter de integral queda en entredicho. Otro elemento que hay que tener en cuenta de la última ley aprobada en diciembre es que no fue en general consultada con la clase trabajadora. Sí hubo reportes de algunas consultas, especialmente con algunos sindicatos del sector público, pero no hubo una comunicación más abierta y más franca con la población trabajadora a través de un mecanismo de comunicación más efectivo. Porque la reforma de pensiones fue anunciada desde septiembre de 2021, luego se mantuvo en secretismo, solo había como rumores de cuál es la tónica que podía tener esa reforma. Finalmente fue retomada a finales del año pasado, y aprobada casi, poco tiempo después. Entonces no hubo oportunidad para que la clase trabajadora conociera el contenido de esa ley. Zaira, aparte usted pues ya nos mencionaba de que no hubo mucha consenso en esta nueva ley y aparte se dejan a sectores de trabajadores fuera, aunque su nombre lo dice integral, ¿verdad? Pero sectores como agricultores, también trabajadores domésticos, quedan fuera de esta y se les viene prorrogando sus derechos laborales y cobertura social, por decir algo. Exactamente. Yo creo que la legislación laboral en El Salvador discrimina a las personas trabajadoras, especialmente, como usted ya lo mencionó, a las personas que se dedican a labores agrícolas y también a las personas que se dedican al trabajo en el hogar de manera remunerada. Y eso significa que hay que cambiar esa legislación que incluso está vigente en el componente de contributivo de salud, que es la ley del seguro social. Entonces habría que tener en cuenta esos cambios y obviamente también habría que compatibilizar estos regímenes de trabajo con la protección social, tanto en materia de pensiones como en materia de salud. De hecho, esa es una de las debilidades que tiene el sistema. Aparte de la baja cobertura, es una cobertura que deja por fuera a cierto tipo de trabajadores y trabajadoras, como los que ya mencionamos, del área agrícola y también del trabajo del hogar remunerado, pero también todas las personas autoempleadas, ¿verdad?, que quedan por fuera de la cobertura. De hecho, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, si nosotros tomamos el total de población adulta mayor en El Salvador en este momento, según la encuesta en 2021, si tomamos a todas las personas de más de 60 años de edad, que oficialmente, digamos que sería menor a la población que debería estar recibiendo pensión, porque deberíamos incluir a las mujeres entre 55 y 60 años, porque a partir de los 55 las mujeres tenemos edad para pensionarnos. Pero dejemos afuera esa parte de la población y quedémonos con la población adulta mayor, hombres y mujeres de más de 60 años de edad, y si tomamos el total de personas pensionadas por vejez que reporta el Boletín Estadístico Previsional, tendríamos que solamente 13 de cada 100 personas adultas mayores en El Salvador reciben pensión. Entonces, suele utilizarse como indicador de la cobertura el
el porcentaje de personas cotizantes respecto a la población económicamente activa, que eso equivale actualmente al 28.5%. Es decir, casi 29 de cada 100 personas económicamente activas cotizamos a las AFP. Eso es muy bajo. Pero luego, si lo miramos desde la pensión, como acabo de decir, es todavía más bajo, es menos de la mitad de eso. 13 de cada 100 personas adultas mayores recibiendo una pensión. Luego, otra debilidad del sistema, aparte de estas exclusiones que ya mencionábamos, de la baja cobertura, es que ofrece bajas prestaciones para las personas. Y esto se manifiesta en las continuas reformas que ha sido necesario hacerle al sistema. La primera de esas, relacionadas con las bajas prestaciones, se hizo en el año 2003 con el decreto 1217 y en la creación de los certificados de traspaso complementarios, y luego en la reforma de 2006 con el decreto 100 para que las personas que tenían la opción de haberse pasado a las AFP y se pasaron, para que pudieran tener una pensión equiparable a la que habrían obtenido en el sector público si se hubieran quedado, y que además esa pensión fuera vitalicia. Entonces, y luego en esta reforma del pasado diciembre de 2022 también hay un reconocimiento de estas bajas pensiones a través de este mecanismo del incremento del 30%. Entonces, es un sistema que genera bajas prestaciones. Luego, es un sistema que es desigual, no solo entre trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado, que de por sí ya es desigual la situación en términos de remuneraciones, ¿verdad? Los salarios en el sector público son más altos que en el sector privado, en general, en promedio, pero también en términos de la estabilidad laboral. Por lo menos hasta hace poco la estabilidad laboral en el sector público era mayor que en el sector privado. Y digo hasta hace poco porque se está ampliando la modalidad de contratación por servicios profesionales también en el sector público, lo cual rompe con la estabilidad laboral que le había caracterizado hasta ahora. Hay desigualdad también en el monto de las pensiones. De hecho, eso lo reconoce el mismo Plan Cucatlán, diciendo que es un sistema desigual. Hay pensiones muy altas y pensiones muy bajas, la mayoría, por cierto, muy bajas. Luego también tenemos que es un sistema insostenible. Para hablar con más detalle de esta insostenibilidad, o para hablar de manera más rigurosa, deberíamos tener acceso a la evaluación financiera actuarial que se hizo en esta pasada reforma, pero pues ha sido declarada información reservada, entonces no sabemos cuáles son las cuentas que se hicieron, pero una muestra fehaciente de la insostenibilidad del sistema es que tenemos modificaciones recurrentes. Tuvimos, después de la reforma sustitutiva que se aprobó en el 96 y que entró en vigencia en 1998, tuvimos la reforma de 2003, tuvimos la reforma de 2006 con la creación del fideicomiso de obligaciones previsionales y el decreto 100, y luego tuvimos la reforma de 2017 y luego hubo una serie de reformas en 2020 relacionadas con algunas prestaciones y ahora la reforma de 2022. Entonces eso es una muestra también de que hay que continuamente estar ajustando cosas. Zaira, específicamente en 1998, cuando entra en función el nuevo sistema de pensiones, ¿verdad?, que pasa de un sistema de reparto a un sistema individual, desde esa fecha acá, pues, así como el mismo Departamento de Economía de la UCA ha venido haciendo señalamientos a estas debilidades en el sistema de pensiones. ¿En qué recae esta falta de interés en ir cambiando aspectos como todos los que usted ya mencionaba? Pues, bueno, en principio también hay que mencionar que el sistema de pensiones está muy ligado a cómo funciona, por un lado, el mercado de trabajo y por otro, las finanzas públicas. En el caso de El Salvador, cuando se estaba evaluando, discutiendo, si se le puede llamar así, la reforma sustitutiva, hubo señalamientos en ese momento de que era poco conveniente para el país adoptar ese sistema de pensiones, que solo había tenido éxito en Chile, en el sentido de implementarse. En otros países fue rechazado. Y en el caso de El Salvador, lo que se señalaba era que la población de personas trabajando en el sector formal era muy baja. Por lo tanto, era poco probable que un sistema de este tipo incrementara la cobertura en materia de protección social de pensiones para la población trabajadora, por el tipo de trabajos que había acá. Luego también había
poco desarrollo del mercado de valores en El Salvador, con lo cual era muy probable que ese sistema enfrentara problemas para colocar esos fondos de pensiones y que obtuvieran alta rentabilidad, por lo que se iban a terminar usando para financiar al Estado, cosa que es lo que ha sucedido. Zaira, también se puede pensar que como es un tema de pensiones y si yo no tengo la edad todavía de jubilarme o en el peor de los casos no trabajo por el momento porque pues estoy estudiando o no, todavía no tengo acceso al mercado laboral, esto no me perjudica, se puede pensar. Sí, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero en el Departamento de Economía, pero también con el colega Armando Álvarez, que elaboramos este estudio publicado por Claxo, insistimos en que la forma en la que funciona el sistema de pensiones en El Salvador hace que se redistribuya la riqueza en el país, pero que se redistribuya de manera regresiva, o sea, quitándole al que tiene menos y pasándole al que tiene más. ¿Por qué? Porque, como ya mencionaba, el sistema de pensiones está ligado a la deuda pública. Y la deuda pública la pagamos todos y todas, cada vez que pagamos impuestos. De hecho, los impuestos que pagamos con el IVA, por ejemplo, o el impuesto sobre la renta para las personas asalariadas, que difícilmente podemos evadirlo y que está bien, es decir, pagamos nuestros impuestos y pagamos también impuestos indirectos y esos impuestos finalmente los usa el Estado para responder a sus obligaciones, dentro de las cuales está el pago de la deuda vinculada al sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que, como ya mencionamos, da cobertura a una parte pequeña de la población trabajadora activa y sobre todo de la población adulta mayor. Entonces, ¿nos debería importar a todos y a todas el tema? Sí nos debe importar, porque cuando demandemos bienes y servicios del Estado, cuando demandemos que el Estado, por ejemplo, procure un mejor sistema de salud, un mejor sistema en calidad y en cobertura, que procure más beneficios para la población adulta mayor, más allá de la pura pensión, porque lo que necesitamos en ese momento de la vida no es solo ingreso, sino que necesitamos servicios de calidad y por ejemplo, transporte especializado para personas adultas mayores, por ejemplo, acceso a un sistema de salud que pueda atender las enfermedades propias de esa etapa de la vida, que haya atención, medicamentos. Es decir, va más allá de solamente la pensión. Pero si el sector público, si el Estado está financiando el sistema de pensiones con una parte de los recursos del Estado, entonces va a tener menos recursos para invertirlos en cosas que pueden beneficiar y que van a beneficiar a toda la población, adulta mayor o no. Zaira, la Ley Integral de Pensiones pues cerró la posibilidad de que los trabajadores puedan retirar su 25% de ahorro. ¿Cuál es la reflexión que usted puede hacer sobre esto? Sí, bueno, desde el decreto 787 aprobado en 2017, ya hubo, hacíamos señalamientos con otros colegas con los que estudiamos el tema de pensiones, que nos interesa, que estamos pendientes, entre ellos, por ejemplo, Carlos Argueta, y lo que mencionábamos era que abrir esa puerta era, en cierto sentido, desvirtuar el sistema de pensiones, porque precisamente la idea de estar ahorrando en el presente para las pensiones era justamente eso, ¿no? Entonces, habilitar este 25% en realidad es dudosa cuál fue la intención que hubo en su momento, aunque el alegato fue beneficiar a la persona trabajadora, beneficiarle en el sentido de que tenga acceso a su propio dinero porque es su ahorro, etc. Entonces, me parece que ha habido como un doble discurso en este sentido, porque a la hora del anticipo se enfatizó el ahorro es individual, es mi dinero, yo puedo acceder a él y tengo derecho a acceder a él. Y esa es un poco la lógica que usaron algunas personas que retiraron el 25% y es comprensible, ¿verdad? Porque también hay que decirlo que los ingresos, la situación financiera de las familias, sobre todo a raíz de la pandemia, se erosionó y muchas de ellas pues vieron en ese anticipo una posibilidad de pues, soslayar las dificultades. Sin embargo, a la hora de tener las pensiones, por el monto de ahorro que podemos hacer, porque en general son ahorros bajos por nuestro monto de salario, al final lo que sucede es que ganamos el derecho a una pensión que nos dura cierto tiempo con nuestro propio ahorro, pero luego recae sobre el fondo común, que es la cuenta de garantía
solidaria. Entonces, es un sistema que enfatiza en el carácter individual del ahorro, pero que funciona en el componente colectivo, porque por los bajos ingresos que tenemos, difícilmente podemos financiarnos 20 años de una pensión que sea el 70% de nuestro salario. Es difícil. Entonces, si en caso lo logramos, de todos modos, y si vivimos más de 20 años, eso va a recaer sobre el componente colectivo. Entonces, me parece que eso forma parte de las contradicciones de este sistema, también para con las personas que somos cotizantes, ¿no? Es decir, usamos este fondo a título individual porque tenemos derecho a él, porque es nuestro ahorro, pero luego también el goce del derecho de la pensión también recae sobre un componente colectivo. Según estimaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero, según los datos de la Superintendencia del Sistema, por lo menos hasta noviembre de 2020, hasta diciembre de 2020, la última actualización, un poco más de 50.000 personas habían hecho uso de esta cláusula del anticipo. Y también hay que decir que el hecho de que se haya hecho uso de ese anticipo también tiene que ver con la incertidumbre, porque muchas personas, más allá de necesitar inmediatamente ese dinero, lo que veían era incertidumbre en torno al rumbo del país y decían, bueno, al menos la cuarta parte, pues la quiero aprovechar porque después no sé qué va a pasar. Máxime cuando había rumores de una reforma de pensiones que no se sabía de qué tipo iba a ser y entonces era como, bueno, por si pasa cualquier cosa, retiro al menos una cuarta parte. Entonces, por si sí o por si no, según las declaraciones de la diputada Sueci Callejas, que reseñadas en la prensa gráfica el 10 de diciembre, aproximadamente el fondo se había vaciado, digámoslo así, en alrededor de $1.000 millones. Entonces, como pues ya señalaba, ¿no? Claro, es que es un derecho de las personas porque este sistema de cotización individual enfatiza en el tema individual que cada quien se supone ahorra para sus pensiones. Pero en el caso de El Salvador es difícil por los bajos salarios, por la baja rentabilidad y finalmente terminamos recayendo sobre el colectivo. Okay. Bueno, Zaira, agradecemos por cuestiones de tiempo, agradecemos su información en esta entrevista. Bueno, con mucho gusto. Los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.